Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 10 del taller práctico de CodeIgniter Framework desarrollado por www.cesarcancino.com. Este video va a ser un poco corto, muchachos, y tiene como objetivo simplemente complementar y terminar, ¿cierto?, las funcionalidades que se vieron en el video tutorial número 9 que estaban asociadas, ¿cierto?, a la generación de un CRUD. Creo que era importante por ahí no alargar tanto el video, entonces por ahí continuarlo en otro también era algo interesante. Vamos a cerrar rápidamente la presentación. Siempre comentarte que los videos, ¿cierto?, los puedes descargar de mi página web www.cesarcancino.com, ¿cierto? Acá siempre yo coloco los enlaces y en cada uno de los enlaces, ¿cierto?, está el título, está la descripción técnica, el enlace de YouTube. Sobre todo esto va para las personas, amigos, que tienen problemas, ¿cierto?, para ver los videos en YouTube porque el código se ve borroso y todo. No hay problema porque acá tienes el botón de descargar desde donde te vas a poder bajar un archivo .rar con el video en formato MP4, ¿cierto?, con mejor calidad y el código fuente trabajado durante el mismo video. Así que no hay ningún tipo de problema con eso y vas a poder ver los videos con una en este caso, calidad mucho mejor. También invitarlos a todos, ¿cierto?, a crearse su currículum digital acá en canalfreelance.net. Recuerda que ya cada día son más las personas que lo han hecho y recuerda que acá, por ejemplo, tienes un ejemplo completamente funcional, en este caso de lo que debiera ser un currículum digital. Una de las cosas interesantes, por ejemplo, es que esto toma la URL con el nombre de la persona que se registró. Acá puedes, por ejemplo, colocar tu experiencia laboral. Esto está trabajado full HTML5, así que está bastante entretenido el tema. Acá hay una pequeña navegación con tus datos personales, una pequeña descripción, puedes ir colocando tus referencias. Las empresas también te pueden contactar si es que lo deseas y en este caso también tú puedes colocar una frase y una foto para que tengas un currículum gratuito y completamente funcional. La idea es que ahora no envíes ningún archivo adjunto en los correos, sino que simplemente le envíes el enlace a las empresas y estas van a tomar tu currículum y lo van a poder trabajar. Bien, ok. En el video tutorial anterior estuvimos viendo, ¿cierto?, nuestro CRUD. Ya habíamos realizado la funcionalidad de agregar ciertos registros. Ya habíamos visto también, por ejemplo, el tema del flash data. Por ejemplo, acá podríamos colocar, por ejemplo, Ernesto Pérez, por ejemplo, algún correo, ernesto@yahoo.es y algún teléfono para Ernesto y veíamos que teníamos acá el flash data, ¿cierto?, asociado a la operación exitosa del registro. Entonces, ¿qué nos quedaba? Nos quedaba realizar la funcionalidad de editar y la funcionalidad de eliminar registros, manteniendo la misma premisa de trabajar con el flash data y manejando buenas prácticas dentro de lo que es la programación, ¿cierto?, de nuestros formularios. Vamos a hacerlo entonces, vamos a generar el formulario de editar. Para eso tenemos que ir acá a la vista. Acá tenía abierto el directorio del archivo 9. Lo que pasa es que lo iba a hacer todo en un video, muchachos, pero por ahí encontré que me estaba quedando muy largo, entonces preferí separar un poco las cosas. Entonces, aquí tenemos el directorio CRUD, ¿cierto? Y acá lo que vamos a hacer es sacarle primero que todo una copia al formulario de agregar y lo vamos a llamar edit. Lo primero que vamos a hacer, lo vamos a abrir también la vista index. Y en la vista index vamos a ir acá al vínculo de eliminar y le vamos a colocar un enlace. En este caso ese enlace va a estar asociado a la función base URL, ¿cierto? Y vamos a colocar entonces un llamado al controlador CRUD a su método edit, pero ahora le vamos a pasar un parámetro por la URL que va a ser el ID del registro. Entonces, ¿dónde tenemos ese ID? Lo tenemos aquí en dato, ¿cierto? Aquí, dato, ID. Entonces ahí ya debería estar listo el enlace para editar el registro. Entonces, ahora, por ejemplo, este tiene el ID número 6, ¿cierto? Ahí está. Y, por ejemplo, vamos a seguir viendo acá el ID número 5 y así sucesivamente. Vamos a crear el método de editar, donde deberíamos crear ese método, ¿cierto? Siguiendo con la estructura de trabajo que estamos realizando. Aquí en el controlador CRUD, ¿cierto? Deberíamos crear acá el método. Entonces, por ejemplo, acá decimos public function edit. Abrimos, cerramos, le tenemos que pasar el parámetro, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, id igual
a null. Acá habría que hacer un par de validaciones. Por ejemplo, podríamos validar que, entonces, por ejemplo, que no haya ningún error con ID, es decir, que no venga vacío. Y si eso sucede, entonces simplemente muestro un show 404. Creo que así se escribe la cosa. Vamos a ver. No me acuerdo mucho cómo se escribe. Entonces ahí está el método de editar. Si le cargamos esto, ahí nos muestra el error 404. Forzamos que se muestre el error 404 en el caso de que no venga asociado el ID. Una cosa interesante que por ahí no te la he comentado, fíjate que acá en el directorio Application hay una carpeta que se llama Errors y acá están las plantillas con los archivos de error. Entonces, por ejemplo, aquí tú podrías perfectamente personalizar, ¿cierto?, el archivo que se muestra en el 404. Por ejemplo, acá yo le voy a colocar de manera arbitraria algún título para que veas, por ejemplo, mi título, para que se vea que hay una variante. Entonces, por ejemplo, aquí le quito el 6 y fíjate, ahí está el archivo de error, pero ahora tiene ese texto ahí arriba, significa que ese archivo es total y completamente personalizable. Te comento esto porque es una práctica muy habitual el hecho de personalizar el archivo 404 por un tema de mantener la línea gráfica de la aplicación. Entonces, acá el framework también te permite esa flexibilidad sin ningún tipo de problema. Bien. Ok, ¿qué debería tener este archivo de editar? Debería tener el formulario, ya lo tenemos listo acá, pero aquí debería decir, entonces, por ejemplo, editar persona, ¿cierto? En el título. Como buen formulario de edición deberíamos tener un campo acá con el valor ID, ¿cierto? Que está asociado al registro, pero para eso ese valor ID lo vamos a pasar acá a la vista. Entonces, vamos a primero que todo llamar a la vista, vamos a decirle acá, por ejemplo, this layout view. Llamamos a la vista edit y a través de compact le decimos que le vamos a pasar el valor ID, que es el valor que viene por la URL, y ese valor ID lo vamos a colocar acá en el formulario como un campo input de tipo, por ejemplo, ID, con el name ID, por ejemplo, y el value recibiendo el valor ID que viene por la URL. Entonces, si actualizamos acá, por ejemplo, el registro 6, ahí está el formulario de editar persona, y ahora si vamos a ver acá el código fuente, vemos que el campo ID, ¿cierto?, que generamos acá, recibe el valor que viene por la URL. ¿Cuál es la idea de hacer esto? Para las personas que nunca han trabajado un formulario de edición, recuerda que el dato lo recibes vía GET, pero luego tienes que volver a enviarlo desde el mismo formulario vía POST, por lo tanto, lo que se hace es que este dato GET se incorpora al formulario para luego ser enviado vía POST al método que hace el proceso de update en la base de datos. Es muy importante entender cuál es la funcionalidad y cuál es la utilidad de hacer lo que acabamos de hacer nosotros. ¿Qué otra cosa necesitaríamos acá en nuestro campo, en nuestro formulario? Necesitaríamos tener un método para cargar los datos de la persona, para que carguen aquí los valores en los campos asociados al ID que viene por la URL. Entonces, para eso podemos ir acá a nuestro modelo. Vamos a ir a abrir nuestro modelo acá. Application Models, Personas Models, y vamos a crear entonces acá un método para llamar a la persona por ID. Entonces, por ejemplo, acá public function get persona por ID. Esto va a recibir un valor. Acá me equivoqué, debería ser por ID. Va a recibir un parámetro esto, y aquí lo que hacemos, por ejemplo, una variable llamada query. Utilizamos el active record, ¿cierto?, db, y empieza el espectáculo. Por ejemplo, select, ya, bueno, esto ya lo teníamos hecho acá, entonces creo que no tiene mayor sentido escribirlo de nuevo. Entonces ahí está select con los campos, ¿cierto?, from persona, pero le agregamos un pequeño where, ¿cierto? Los where siempre es conveniente colocarlo en una variable aparte, sobre todo tomando en cuenta que se trata de un arreglo, y acá le decimos, por ejemplo, que el campo ID sea igual a el valor ID que viene por la URL. Entonces acá simplemente le pasamos la variable where, utilizamos el método get y le decimos al método que nos retorne, en este caso, query row, ¿cierto? Porque solamente se va a retornar un solo registro, ¿verdad? Tomamos este método, ¿cierto? Y acá en el método editar de la clase controller CRUD le decimos, por ejemplo, a través de una variable llamada datos, que va a ser igual a this personas model,
llamamos en este caso al valor, al método, y le pasamos el ID que viene por la URL. Luego en el método compact, ¿cierto?, le pasamos esa variable para que esté disponible dentro de la vista y podamos manejar los datos acá en los campos de formulario. Ahora los datos van a estar asociados a la variable que se llama datos. Entonces, por ejemplo, acá en los values, en lugar de utilizar un set value, diríamos simplemente datos, por ejemplo, nombre. Acá debería decir, por ejemplo, datos, correo, ¿cierto? Y acá debería decir datos, teléfono. Si lo probamos ahora, ahí están los datos sin ningún tipo de problema. ¿Te acuerdas que el set value hacía otra cosa? Si vamos a un formulario de agregar y por ejemplo ingresamos acá un nombre, presionamos en agregar, se ejecuta la regla, pero se mantiene el valor acá en el campo. Es distinto a lo que estamos haciendo acá, porque acá estamos utilizando un método conectándolos a la base de datos asociados a esta ID que nos va a permitir, ¿cierto?, manejar valores. Ahora, ¿qué pasa si por ejemplo acá pasan un ID, por ejemplo el 65, que no tiene un registro asociado? Fíjate lo que sucede. Ya tenemos errores, entonces esto se ve feo. Esto no tiene mayor... No es bueno que se muestre porque le entrega pistas a los hackers. Entonces es importante que manejemos también este tipo de cosas. ¿Cómo lo podemos manejar? De varias maneras. Una de ellas, por ejemplo, es que acá hagamos una condición que diga, por ejemplo, que size of, es decir, el largo del arreglo datos, sea igual a 0. Entonces simplemente disparamos un show 404 directamente. Veamos. Entonces actualizamos acá. Y ahora cuando nos pasen acá un ID por la URL que no tiene registros, inmediatamente el sistema va a ejecutar el llamado a un error 404. Bastante interesante. Entonces solamente en el caso de que el valor que viene por la URL traiga registros, esto se va a ejecutar sin ningún tipo de problema. Interesante, ¿verdad? Una buena forma de ir validando todo este tipo de cositas. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda validar ahora que esto se ejecute sin ningún tipo de problema. Ya este trabajo lo tenemos hecho porque lo hicimos acá en el método agregar. Podríamos tomar todo esto que tenemos acá y copiarlo y procesarlo sin ningún tipo de problema. Podríamos ir parte por parte. Por ejemplo, acá primero el input post, ¿cierto? ¿Dónde deberíamos hacer eso? Acá arriba, después de hacer la validación. Entonces aquí, por ejemplo, asumiendo que esta validación lo que va a hacer es preguntar si vienen datos vía post. Luego, con la misma funcionalidad que tenemos acá, podemos usar el mismo formulario, en la misma regla de validación, en este caso de formulario add, ¿cierto? Porque estamos validando los mismos datos, entonces no habría ningún tipo de problema. Y ahora simplemente deberíamos llamar a un método que lo que haga es procesar los datos de edición. Deberíamos crear el arreglo, también podríamos traernos este mismo. Ahora sí, yo creo que la fecha no sería necesario pasarla. Vamos a ver, por cierto, no me había fijado cómo nos quedaron las fechas. Sí, nos quedaron perfectos, fíjate, no ningún tipo de problema. Claro, porque acá solamente vamos a editar el nombre, el correo y el teléfono, entonces lo demás no va a ser necesario editarlo. La lógica va a ser la misma, vamos a colocar los datos en una variable y todo, así que no va a haber ningún tipo de problema, a pesar de que hay una cosa que va a cambiar. Ahora en el método vamos a pasar, además del arreglo, le vamos a pasar el ID del registro para que se haga la edición. Un poco esa va a ser la pequeña variante con lo que vamos a trabajar. Podríamos ir a la clase 8, que es en la que nos estábamos basando, ¿cierto? Entonces aquí el directorio model tiene la clase personas y podríamos ir a ver acá el método update, modificar persona, por ejemplo. Aquí lo tenemos. Lo vamos a colocar acá, por ejemplo. Y podríamos borrar esto. Y simplemente necesitaríamos traernos dos valores, en este caso dos parámetros, en este caso el arreglo de datos y el ID del registro. Ahí está, ¿cierto? Se ejecuta la cláusula where, donde ID sea igual a ID, y se modifican los datos a través del método update a la tabla personas y se le pasa en este caso el arreglo con los valores que recibe como parámetro. Entonces esto también, tal como lo hacíamos, ¿sí?, en el método de agregar, sería bueno que esto también retornara un valor booleano true para poder procesarlo tal como lo hicimos en el ejemplo anterior. Entonces acá, por ejemplo, en el agregar, ¿te acuerdas que lo poníamos en una variable, ¿cierto? Y lo validábamos. Entonces podríamos tomar esto mismo y procesarlo acá sin ningún tipo de problema. Entonces lo hacemos acá debajo del data. Ahora sería guardar, insertar persona model, pero ahora el método debería ser otro, debería llamarse modificar persona, ¿cierto?
acá. Y además del arreglo de datos debería recibir el valor ID, ¿cierto? Que viene por la URL. Entonces ahí ya estamos en condiciones y ahora lo mismo, validamos la variable, ¿cierto? En este caso el mensaje debería decir se ha editado el registro exitosamente, lo podemos redireccionar directamente al home, ¿cierto? O podríamos redireccionarlo al mismo valor. Entonces, por ejemplo, podríamos decir acá /.id, de hecho sería lo correcto, ¿verdad? Entonces, aquí /edit /id, ¿cierto? Entonces acá también, en el caso de que se haya producido un error, también lo mismo, /edit ID. Claro, porque la idea es que se muestre el mensaje en el mismo formulario. Por lo tanto, en el formulario de edición vamos a colocar esta funcionalidad de imprimir la función o la variable de sesión flash data, ¿cierto? Para que se muestre el mensaje cuando sea necesario. Entonces lo podemos colocar acá debajo de la validación de error, ¿cierto? No va a tener ningún tipo de implicancia. Entonces, por ejemplo, vamos a editar los datos acá. Tenemos un error en la línea 29. Vamos a ver qué pasó. Claro, nos falta. No copié el texto completo, por eso. No copié el texto completo acá de la variable session. No me dijeron ustedes tampoco, muchachos. Entonces ahí me enredé un poco con eso. Ok, ahora sí, no se ve nada porque no sucedió nada, pero por ejemplo Ernesto Pérez Ñandú, lo nombramos ahora como Ernesto Pérez Ñandú, su correo ahora va a ser Hotmail, por ejemplo, y su teléfono va a tener algunos números más. Le decimos que enviar y le decimos que el registro se ha editado, ¿cierto? Exitosamente. Si volvemos a actualizar, desaparece el mensaje y tenemos los cambios ejecutados sin ningún tipo de problema. ¿Qué pasa, por ejemplo, si viene alguno de los valores vacíos? Efectivamente se mantiene, ¿cierto?, la funcionalidad, porque eso no está asociado al flash data, sino que está asociado a la validación del método run, ¿cierto?, del for validation. Interesante, ¿verdad? Por ahí yo sé que muchas personas se van a enredar con este tipo de cosas, pero en la medida que vayas siendo meticuloso y vayas practicando bastante, creo que esto lo vas a mecanizar, entonces ya después no vas a tener ningún tipo de problema. Se ve a primera vista, a priori se ve un código de cierta manera intimidante, pero te aseguro que en la medida que vayas mecanizando los movimientos y vayas dándote cuenta que siempre tienes que validar el dato que viene vía post, luego la regla, y si no se ejecutó la regla, muestra la vista. Acá en el método de editar siempre es lo mismo, por ahí varía cuando trabajas con un upload de archivos, pero tampoco varía tanto, entonces no tiene mayor sentido eso. Entonces acá lo mismo, ¿cierto? Se ejecuta todo. Una cosa sí que en el método de editar hay que hacer un par de validaciones más. Por ejemplo, que el valor que venga por la URL efectivamente exista, ¿verdad? Y que el método que utilizas para mostrar los datos en los campos de formulario también te traiga valores, y si no, fuerzas el que se muestre un error 404. Básicamente, esas serían como las dos premisas con las que se deberían trabajar. ¿Qué nos queda? Nos quedaría ver acá el método de eliminar, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a hacer con una pequeña variante. Vamos a ir acá al directorio public. No sé si lo tendré creado acá yo. En el funciones. No tengo nada en el funciones. Vamos a crear acá una función para editar, para hacer una confirmación. Pero antes vamos a verificar acá que en el layout tengamos llamado, ¿cierto? Aquí está. Entonces tenemos perfectamente disponible el archivo de funciones. Por ahí, si alguien no sabe dónde se hace eso, recuerda que lo haces acá en el directorio application, view, directorio layout, ¿cierto? Y aquí está el nombre de tu template, y aquí construiste todo, y aquí le indicaste todas las librerías con las que deseas trabajar. Entonces ahí está el llamado a la librería funciones.js. Entonces acá, por ejemplo, podríamos crear una función, podrías hacerlo con jQuery también, no sé. Por ejemplo, función, yo siempre la llamo eliminar, un poco para mantener los formatos. Le paso una variable llamada URL, estaba colocándole el signo de dólar adelante, la costumbre de PHP. Estoy programando en Java ahora y me ha pasado mucho que tiendo a enredarme un poco con la sintaxis, tal como les comentaba en el video anterior, que ya ahora estaba trabajando con Laravel Framework y también me estaba enredando un poco con la sintaxis, pero bueno. ¿Qué es lo que debería hacer esta función? Debería preguntar, ¿cierto?, si el prompt confirm se retorna. Entonces, por ejemplo, realmente desea eliminar este registro, y si el usuario presiona aceptar, acá hacemos un window.load
location, en donde sea igual a la URL que recibe esto por parámetro. Entonces, acá en el enlace, en donde está el método, el link de eliminar, por ejemplo, acá le decimos que haya un JavaScript void, ¿cierto? 0, y a través del método, por ejemplo, del gestor de evento, perdón, onClick, le decimos que se llama la función eliminar, y entre comillas le pasamos la URL, que en este caso sería echo base URL, ¿cierto? CRUD, por ejemplo, delete slash, y acá le pasamos el ID del registro, que ese ID lo tienes en dato ID. Entonces, con esta forma, si ahora actualizamos acá, por ejemplo, en la guía, en el databit GRUB, por ejemplo, presionamos en eliminar, se debiera mostrar el mensaje. Bueno, tenemos un error por ahí, vamos a ver qué pasó. Vamos a ver qué pasó. Eliminar. Acá tenemos esto que está aquí. Tenemos bien escrito JavaScript void en el href. Y no deberían haber problemas. Vamos a ver, vamos a actualizar de nuevo. Ahí está, eliminar. Realmente desea eliminar este registro, le decimos que no, no pasa nada. Le decimos que sí, por ejemplo, de Federico Ñandú, y él tiene el ID 5, ¿cierto? Y en este caso viene al método delete, como no existe, nos arroja, ¿cierto?, el error 404. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que crear el método, ¿cierto?, de eliminar. Lo creamos acá en el controlador también. Entonces, public function delete. Acá lo mismo, tienes que pasar el parámetro. Importante hacer lo mismo el tema de la validación acá, de que efectivamente venga un valor. Recuerda que ese valor siempre tienes que decir que sea igual a nulo acá para que no sea obligatorio, aunque aquí en estricto rigor sí lo debería hacer. Entonces le preguntas que no hay ningún error con el ID, y si es que hay algún error, entonces fuerzas el show 404. Si es que pasó esa validación, vamos a ver, por ejemplo, presionamos acá en eliminar a Ernesto Pérez Ñandú. Ahí está el método, pero si le quitamos esto, ahora nos arroja un error, ¿cierto? 404, porque se está ejecutando esto. Por ejemplo, si comentamos acá, nos muestra en este caso el texto en blanco, significa que el método se ejecuta, pero no se fuerza el llamado, o en este caso la carga del error 404. ¿Te fijas? ¿Qué deberíamos hacer acá? Algo parecido a lo que hicimos en los métodos anteriores, colocar el método delete en una variable, ¿cierto?, para poder manejarlo con un error de sesión. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá en la clase 8, el eliminar persona. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, vamos a tomar el mismo método, lo vamos a traer acá, debajo del modificar persona, le borramos acá esto, y nos quedamos solamente con lo primero, que sería utilizar el método delete del active record de CodeIgniter. Ahí le decimos que elimine persona, donde ID sea igual al ID que viene por la URL, y como lo vamos a trabajar con una pequeña validación, le decimos que nos retorne un valor booleano true. Hasta ahí nada nuevo, ¿cierto? Y lo único que tendríamos que hacer acá ahora en el CRUD, de hecho podrías parar el video y hacerlo tú mismo, es ejecutar la misma funcionalidad que hacíamos en los videos anteriores. Entonces podríamos colocar acá, por ejemplo, el método se llama eliminar, entonces podríamos colocarlo en una variable acá, por ejemplo, guardar. ¿Se tiene que llamar guardar la variable? No, muchas veces se puede llamar de cualquier forma. Entonces simplemente acá decimos this personas model eliminar, y le pasas entonces el ID que viene por la URL. Luego hacemos la validación, ¿cierto? If else, para mostrar el mensaje de error, ¿cierto? Entonces acá preguntamos si guardar, que es lo mismo que decir que si guardar es igual a true, y en este caso ya aquí tú ya te sabes manejar. Para aquí podríamos incluso escribirlo, this session set flash data, ¿cierto? Y acá le muestras en este caso el nombre, controller message, que es lo mismo que está acá arriba, ¿cierto? Un poco estamos haciendo una mano ahí para que veas que también perfectamente lo puedes escribir a mano, y acá en este caso se ha eliminado el registro exitosamente. Luego utilizamos la función
el método helper redirect. Acá le pasamos la URL y le decimos que sea de tipo 301, ¿verdad? Entonces acá ejecutamos el base URL, ¿cierto? Base URL punto, y acá en este caso le decimos que vaya directamente a CRUD. ¿Por qué a CRUD? Porque la idea es que cuando el usuario presione acá en eliminar, ¿cierto? Llega acá mismo, pero con el registro eliminado, con un mensaje ahí que indique que el registro se eliminó sin ningún tipo de problema. Si esto no se cumple, bueno, mostramos por ejemplo si hay algún tipo de error, le decimos, bueno, voy a copiar el mensaje acá para no estar escribiendo tanto, entonces decimos que se ha producido un error y bla 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 bla. Veamos si funciona ahora. Por ejemplo, veamos si eliminamos a Ernesto Pérez. Ahí está, se ha eliminado el registro exitosamente. Si actualizamos, fíjate que no hay ningún tipo de problema. Eliminar de nuevo, por ejemplo, ¿a quién? A María Ñandú. Lo mismo, fíjate, sin ningún tipo de problema. Podemos eliminar ahora a Federico Cantú. Y ahí nos quedamos con los primeros dos registros que utilizamos inicialmente para nosotros trabajar. Podríamos crear otro ahora, por ejemplo, Andrés Martínez, correo por ejemplo, andy@hotmail.com, y algún teléfono. Se ejecuta, ¿cierto? El código, se ha agregado el registro exitosamente y podríamos perfectamente volverlo a eliminar sin ningún tipo de problema. Podríamos editar acá Silvia Vega. Por ejemplo, voy a poner para su segundo apellido, Camus, de Mitioches. Colocamos acá, por ejemplo, unos 5 en el teléfono. Se edita el registro sin ningún tipo de problema y ya creo que con esto tenemos la funcionalidad manejada de manera bastante eficiente. Ya con esto terminamos la parte del trabajo con base de datos. Vamos a ver si vemos el tema de las transacciones también, que es interesante, cómo ejecutar procedimientos almacenados, también sería interesante verlo, pero nos queda ver otro tema, por ejemplo el trabajo con sesiones, el trabajo con las paginaciones. Vamos a ver si hacemos un poquito más de trabajo con imágenes también, para que este curso sea real y completamente funcional y les sirva de verdad, porque no sea algo que los deje ahí como en el aire y que les permita hacer algún tipo de proyecto que estén pensando o que se estén planteando por ahí. ¿Ok? Así que eso, muchachos, nada, les dije que este video iba a ser cortito, así que lo dejamos hasta acá. Les habló su servidor de siempre desde su web www.cesarcancino.com, y nada, les envío a todos un cordial saludo desde Santiago de Chile para todo el mundo. Que Dios los bendiga a todos.